Bueno, como ven, se trata de la propuesta del diseño de la maestría y especialización en comunicación popular y alternativa. Aunque hablamos de maestría y especialización, esto incluye otras salidas, que son la certificación y la especialidad técnica, para aquellas personas que no tengan los niveles académicos para poder optar inicialmente a la especialización y a la maestría. Es decir, ya sean, por ejemplo, bachilleres o personas que están cursando estudios universitarios, pero que todavía no tienen el grado, ¿bien? Pero que podrán ir cubriendo lo que está contemplado, el título correspondiente. Esto tomando en cuenta una realidad, que es que tenemos mucha diversidad y tenemos desniveles en la comunicación popular en cuanto a la formación, la preparación de los comunicadores y comunicadoras, así como podemos tener profesionales, graduados universitarios o personas que han hecho estudios posgrados. Tenemos mucha gente que proviene de las comunidades, que proviene de la lucha social, que proviene de la práctica, de la experiencia, con algo que se ha construido en el ejercicio del derecho a la libre expresión desde el pueblo y que no necesariamente tienen unos niveles académicos como para... Pero eso lo iremos viendo en el transcurso de la exposición. Como les decía María Nícer, aquí hemos trabajado mi persona, Milvia Fuentes, Lilian Blaser, Gertrudis García, pero hemos contado con el apoyo de comunicadores y comunicadoras populares, a los cuales hemos hecho consultas, han hecho también sus apreciaciones. Bueno, y esto continúa abierto porque la finalidad de esta actividad no es presentarles un producto cerrado, sino es justamente recoger apreciaciones, opiniones, aportes, inquietudes y nosotros repensar el diseño para poder fortalecerlo y para poder ajustarnos más a las expectativas y a las necesidades y a la visión de la gente que está en el área, ¿no? Y esto no termina aquí tampoco, porque siempre habrá la posibilidad de ir incorporando elementos y transformando la propuesta, es decir, nos ubicamos en una perspectiva de construcción del conocimiento colectiva. Bueno, ya todo lo referido al Centro Internacional Miranda fue explicado por María Nícer, quien les dio la bienvenida. Programa de comunicación popular. Adelante, colega. Bueno, esos son aspectos que vamos a tocar a lo largo de la exposición y que algunos de ellos probablemente pasemos algunos por alto, a menos que haya preguntas o haya interés específico, ¿no? Vamos a ir a aspectos fundamentalmente de carácter introductorio. Los elementos relacionados con el Centro Internacional Miranda considero que ya los explicó María Nícer. Entonces tenemos unos elementos de justificación del diseño, donde tomamos en cuenta antecedentes de la comunicación popular y las realidades que nosotros hemos venido palpando y en las que hemos estado inmersos. Decimos que una de las características del proceso sociopolítico de transformación en Venezuela es la proliferación de medios comunitarios y alternativos de distintas vertientes de la comunicación popular, donde entran periódicos, radios, televisoras, formatos audiovisuales incluidos ahí, formatos digitales, comunicación popular en formatos de calle, en la ley se le llama muralismo y otros formatos, pero comunicación de calle incorpora todo lo que tiene que ver con la actividad de los grafiteros, el megafoneo, la radiobase incluso, y por supuesto los periódicos murales y los murales artísticos, ¿no? Entre otras formas de comunicación popular que se desenvuelven en el ámbito esencialmente de la calle. Puede ser en algunos espacios cerrados también, pero es fundamentalmente en el marco abierto de la comunidad. Impulsados por comunicadores y comunicadoras independientes respecto a los medios corporativos privados,
o estatales. Estamos hablando de la comunicación del poder popular como algo autónomo, propio, que no se puede confundir, aunque pueda tener puntos de contacto con la comunicación de las instituciones y conducida por funcionarios del Estado y, por supuesto, del sector privado, que es una comunicación que está sesgada por los intereses comerciales, independientemente de que, desde nuestra perspectiva, digamos que tratan de ubicarse en un marco legal de información veraz, oportuna, libre expresión, pero que no es lo mismo depender de una comunidad organizada o estar vinculado con ella, de ciudadanos y ciudadanas que viven en territorios, que depender de empresas. Empresas que tienen dueños, capital privado. Entonces, eso tiene un enfoque también desde el punto de vista de clase, claro. Bueno, procedentes esos comunicadores y comunicadoras del activismo social, político y cultural de las bases populares de la revolución. En otros países puede haber, y hay, y también aquí, expresiones de comunicación popular que no estén conectadas necesariamente con la historia de la revolución bolivariana o de procesos de transformación y de cambio. Pudiera ser. Pero en nuestro caso particular en Venezuela, la comunicación popular y alternativa irrumpe fundamentalmente con la revolución bolivariana. Ha habido otras expresiones de carácter popular por su conexión, su vinculación con las comunidades, con el pueblo llano, aunque no estuviera imbuida dentro de esa visión política que caracteriza nuestro proceso revolucionario. Entonces, para nosotros aquí, la comunicación popular está estrechamente vinculada con una lucha revolucionaria de transformación social, con un enfoque anticapitalista, antiimperialista, integrador latinoamericano, para construir otro tipo de sociedad. No descartemos algunos elementos de comunicación popular que, bueno, que fundamentalmente lo que tengan como rasgos de comunicación popular sea la vinculación con el pueblo, pero tú puedes tener una vinculación con el pueblo y ser reproductor de la comunicación hegemónica. Y eso para nosotros es muy importante dejarlo claro aquí. La distinción entre la comunicación hegemónica y el enfoque contrahegemónico de la lucha popular en materia comunicacional. Los medios de comunicación popular aportan formas de comunicación más directas y accesibles al pueblo desde la propia perspectiva de las bases de la sociedad en su pluralidad, avanzando hacia su conversión en pueblo comunicador. El concepto de pueblo comunicador implica que no solamente eres el usuario que escucha una emisora, una radio, o el que lee un periódico donde ya te viene dada la información elaborada por otros, generalmente por profesionales que se dedican a eso, y tú no intervienes en la generación de la información, de la noticia o de los contenidos, o no eres partícipe en el debate de opiniones. O sea que la comunicación popular implica una bidireccionalidad. Eres sujeto y eres objeto de alguna manera, ¿no? No eres un receptor pasivo, estás involucrado o apunta al involucramiento del pueblo en el hecho comunicacional. La polarización político-mediática obstaculiza e interfiere la circulación de información adscrita al punto de vista popular. Esto acentúa la necesidad de formar especialistas en el conocimiento, aplicación y valoración de los procesos comunicacionales populares, genuinamente populares. Por ello, el Centro Internacional Miranda considera pertinente la organización y desarrollo de programas cuyos contenidos respondan a esta necesidad social. ¿Por qué razón? Volviendo un momento a lo anterior, porque si nosotros entendemos por comunicación popular
la transmisión de los contenidos convencionales que se difunden en los medios privados, que vienen en muchos casos elaborados por agencias internacionales, por grandes compañías transnacionales de la comunicación, o por laboratorios que tienen un propósito y una orientación definida para buscar algo, para inducir a algo en el mercado de consumo o para inducir hacia una orientación política determinada, aun cuanto se presente con una aparente neutralidad. O si, por ejemplo, confundimos la comunicación popular con la propaganda de Estado, porque una cosa es que nos identifiquemos en el marco de un proceso revolucionario con lo que se ha venido haciendo con el comandante Chávez, por ejemplo, en el proceso revolucionario. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a reproducir los argumentos, la visión, los planteamientos, las propuestas y el enfoque que tiene el Estado. Una pequeña explicación allí. Una persona que enviaba reportes y noticias para Porrea. Y entonces lo hacía desde un estado X y estaba cercano a un gobernador. Sus noticias eran: el gobernador fulano de tal invirtió yo no sé cuántos millardos en un plan de vivienda, se construyeron tantas que beneficiaron a tales y tales personas, la comunidad agradecida tal y cual. Nosotros le decíamos, no, esto no puede ser, nosotros no podemos enfocar la comunicación así. A nosotros nos interesa cuáles eran las necesidades de esa población, cómo se organizó para plantear la solución de sus problemas, qué luchas tuvo que dar, qué trabas tuvo que vencer, en qué pudo convencer o pudo lograr acuerdos con el Estado o en qué se tuvo que pelear con él. Porque eso no puede estar excluido. Y por consiguiente entonces volteamos el carácter de esa información y esa noticia. Es desde el pueblo, es desde la comunidad, es de sus propios intereses, no es para hacer propaganda o una obra de un gobernador, independientemente de que eso se pueda mencionar y que se le puedan dar los créditos que se merezca. Pero eso es muy distinto. Entonces, esto es lo que queremos decir cuando mencionamos lo que les dije anteriormente. Hablamos de elementos de la justificación del diseño. ¿Desde qué concepción de la comunicación popular y alternativa nos movemos en el diseño curricular de la maestría y especialización en comunicación popular y alternativa? Y ahí apelamos a algo que tiene que ver con la nueva ley de comunicación popular. Digo nueva, bueno, no existía una ley de comunicación popular. Aquí lo que había era una ley de telecomunicaciones y un reglamento de radiodifusión y de radio y televisión comunitaria, además de la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Pero, por ejemplo, la ley de telecomunicaciones solo incluía una referencia en uno de los artículos a la comunicación popular. Y es una ley que viene del año 2002 y que habla de explotación del espacio radioeléctrico y de concesiones para la explotación privada de ese espacio radioeléctrico. Entonces, oye, es muy difícil expresar el fenómeno de la comunicación popular desde ahí. Era necesaria esta ley. Y esta ley afortunadamente surgió incorporando debates, discusiones, propuestas de multiplicidad de encuentros, de discusiones, de talleres entre comunicadores y comunicadoras populares con participación de comunidades y de movimientos sociales. Y eso fue recogido, fue sensible a eso y nos sentimos muy identificados con lo que contempló el comandante Chávez en su programa original de la patria, en el objetivo 2.5.7.3, donde plantea la construcción de un sistema público de comunicaciones en manos del poder popular. Eso se recoge en este proyecto de ley que fue aprobado el 28 de diciembre y promulgado del año 2015, está calentico. Nosotros afortunadamente veníamos en conexión con quienes venían trabajando en la formulación de la ley. Muchas
de las cosas que plantearon los medios de comunicación popular entraron allí. Pero, obviamente, eso pasa por una asamblea y por unos diputados. Hay algunas cosas que a juicio de algunos debieron quedar y no quedaron, ¿no? Pero esa es parte de la lucha y bueno, ya veremos qué pasa. Pero ahí la comunicación popular es definida en el artículo 2 de esa ley como un proceso autónomo, integral, continuo y permanente, basado en la dialógica de los saberes colectivos en el desarrollo de la comunicación popular, ¿no? Que no surgen de nuestras propias elucubraciones, sino que tienen que ver con el contacto con la gente que está en el campo. Destacamos algunas, esto no son todas las posibles, destacamos algunas, ¿no? Debilidades en la generación de contenidos de calidad desde la perspectiva contrahegemónica de la comunicación popular. De calidad y desde la perspectiva contrahegemónica, no desde otra perspectiva, porque entonces se voltea la comunicación popular y se convierte prácticamente en su opuesto. Insuficiencias desde el punto de vista técnico y de autogestión productiva. No queremos decir con esto que pretendemos aquí convertir la maestría o la especialización en formación de especialistas en electrónica para construir transmisores y para construir antenas. No, no se trata de eso. Se trata de que, conscientes de ello, de la necesidad de la autonomía y de la necesidad de la autogestión y de la soberanía tecnológica, podamos participar en el diseño de proyectos y en gestiones con organismos públicos, en los proyectos comunales, que apunten también a resolver ese tipo de problemas. A eso nos referimos, porque pudiera, desde el punto de vista de la consistencia, pensarse luego que, bueno, decimos insuficiencias técnicas y de autogestión productiva, y entonces, bueno, ¿dónde están los elementos técnicos allí? Bueno, están los elementos técnicos fundamentalmente de lo que tiene que ver con el manejo de instrumentos para la comunicación, desde el punto de vista audiovisual, para la edición de audio, el tema de la edición de video, ese tipo de cosas, ¿no? Insuficiencias en la formación y organización de activistas populares para la comunicación por sus propios medios y la generación de sus propios contenidos. Esto es importante porque en la experiencia desde el medio de comunicación popular en el que yo me he venido desenvolviendo, te llega gente y te pide que le elabores una noticia, un movimiento social, organizaciones sindicales, para que vengan y nos tomen una declaración y hagamos una rueda de prensa. Nosotros lo hacemos, pero a veces se extrañan cuando le decimos, mira, vamos a hacer otra cosa. ¿Cómo están organizados ustedes comunicacionalmente? Ustedes tienen comité de comunicación, responsables de prensa y tal. Ah, ¿y por qué no nos reunimos y discutimos la noticia o el material que vamos a elaborar y ustedes participan en la elaboración y ustedes construyen su propia noticia y nosotros la publicamos? Nosotros asesoramos, participamos, pero no nos acostumbremos a que venimos nosotros y lo hacemos. Nosotros somos los especialistas, venimos y lo hacemos. Le dejamos la comunicación a los demás, a que yo digo las cosas. Los que se encargan de que eso salga son ustedes. Pero nosotros, para poder hacer comunicación popular, claro, necesitamos hacerlo. Por eso hablamos de esas insuficiencias de formación y organización de los activistas populares para la comunicación por sus propios medios y la generación de sus propios contenidos, porque incluso no hay a veces esa inclinación. O sea, la idea que se formó la gente es, bueno, las radios tienen que venir acá o en la prensa a ver si me admiten que yo dé una declaración de prensa para salir, y la construcción de nuestros propios medios para poder hacerlo por nuestra cuenta. Y el que nosotros seamos agencia de noticia de nuestras propias experiencias, vivencias y luchas, o las agencias son otros. Deficiencias en la formación para la comunicación crítica, así como para la crítica de la comunicación y de los medios hegemónicos. Cuando nosotros hablamos de comunicación crítica y crítica de la comunicación, nos referimos a
el ejercicio de la comunicación como un acto de crítica, no en el sentido de caerle a palos a todo el mundo, chismear contra todo el mundo, es decir, es la crítica desde el punto de vista del análisis, de la evaluación, de las consideraciones y razonamientos sobre las situaciones y los hechos, y también eso tiene un sentido constructivo porque te puede llevar a propuestas, a planteamientos, ese es el sentido de la crítica, pero no es sencillamente la transmisión de la información sin más, ¿no? Así como la crítica de la comunicación, bueno, de eso hay más, porque nosotros hemos discutido mucho y a través de los medios del Estado se insiste y se habla de la guerra mediática, de cuáles son los códigos ocultos de la comunicación, de las manipulaciones psicológicas, etcétera. Lo que no estamos muy conscientes es que esto también se puede hacer desde el aparato del Estado. Si el Estado no se vincula estrechamente con el poder popular y se pone a su servicio y no al revés. Y eso lo digo porque en las instituciones hay funcionarios y los funcionarios tienen que tener un enfoque. Si no tienen el enfoque correcto, entonces, bueno, usted venga acá y usted se amolda a lo que a mí me interesa desde el formato que yo diseñé como funcionario. No, es lo contrario, vas a estar al servicio del poder popular con el medio que tienes en tus manos, que te toca administrarlo, ayudar a conducirlo, etcétera. Ese es el enfoque, ¿no? Necesidad de rescate del hilo histórico de la comunicación popular para la preservación de su propia identidad y naturaleza. Y eso tiene que ver con, bueno, esa sistematización de experiencias, esa elaboración, ese análisis de lo que ha sido la comunicación popular en Venezuela y lo que es reconocernos a nosotros mismos, saber cuál es nuestra esencia, para que no nos convirtamos en otra cosa y no terminemos, después de haber fundado una radio comunitaria, en otra radio que reproduce la comunicación hegemónica y no hace nada nuevo, ¿no? Ese es el planteamiento. El objetivo general que tenemos, formar comunicadores y comunicadoras populares con maestría o especialización, incluyendo la especialidad técnica a nivel de técnico superior o la certificación para los que no se hayan iniciado a nivel universitario, de alto nivel académico, científico, técnico y humanístico, con competencias para formular, ejecutar, supervisar, dirigir y evaluar planes, programas y estrategias conducentes al desarrollo de la comunicación popular, para desarrollar una comunicación libre, transparente, edificante, accesible, al servicio del pueblo comunicador protagonista, que a través de su acción contribuya a elevar el nivel de formación, información, concientización, desalienación y descolonización de sus usuarios participantes, conduciendo a contribuir en la construcción de una patria libre, soberana y productiva. Esto va ligado al propósito, que lo podemos ver en la siguiente lámina. Se trata de cualificar los desempeños de las comunicadoras y comunicadores, así como los proyectos ejecutables en medios populares, comunitarios y alternativos, atender y superar debilidades en la generación y producción de contenidos, en los procesos formativos, en la articulación de los equipos humanos de la comunicación y su articulación con sus contextos comunitarios, así como con las organizaciones sociales, e igualmente la actualización para la instalación y manejo de las plataformas tecnológicas bajo condiciones sustentables, en función del bien común y el fortalecimiento de todas las expresiones e instancias del poder popular. Bueno, esta lámina ya no me voy a meter yo con ella, solamente ahí se indica de dónde vienen los fundamentos legales y políticos, el plan de la patria y otros elementos, fundamentos filosóficos, para las bases teóricos curriculares, hablamos del constructivismo social, la educación popular, teorías y modelos de la comunicación social, una serie de ejes pues que cruzan toda la labor que se ha realizado, y unos fundamentos teóricos con unas bases que tienen que ver con la producción del conocimiento. Yo no me voy a meter en detalles
Acá no sé qué opinas tú, Milvia, creo que porque sería demasiado largo. Vamos a seguir adelante. Hay unos criterios que orientan el currículum, se habla de la flexibilidad curricular, eso quedó claro. Hay la posibilidad de cambios, de modificaciones. Es una evaluación participativa y no solo evaluación, yo diría que incluso la construcción participativa del currículum va más allá. El aprendizaje participativo y colaborativo, pero es un aprendizaje que más en el sentido de intercambio y diálogo de saberes, porque aquí va a llegar gente que va a tener una experiencia y un conocimiento y resultados exitosos en el ejercicio de la comunicación popular que nos puede enseñar a nosotros. Y nosotros aprenderemos lo que tengamos que aprender y aportaremos lo que tengamos que aportar. En la construcción del currículo, bueno, ponemos todos los elementos que entran ahí, es un poco complicado el cuadro, ¿no? Todo el conjunto de políticas, de elementos que tomamos en cuenta desde el punto de vista de contexto internacional, contexto nacional, el fenómeno de la globalización a nivel mundial, los elementos legales, poder popular, la Constitución, Plan de la Patria, leyes de la comunicación popular o que tienen relación con la comunicación. Todo eso, pues, es lo que nos lleva el análisis de todas esas cosas a que hayamos planteado unos nudos problematizadores y de ahí entonces salen cuáles son los conocimientos para la construcción del perfil del egresado bueno, y las líneas de investigación que también contribuirían con eso. Todo eso expresado en los programas que están en la matriz. Bien. Bueno, y aquí está la matriz curricular. Esto está dividido en 4 fases, ¿no? Que son como cuatrimestres, ¿no? Y está dividido en lo que serían las unidades de formación básica, las unidades de formación para la especialización técnica, las que corresponden a la especialidad profesional y las que corresponden a la maestría, ¿no? Dependiendo de cómo se distribuyan los créditos y la carga horaria. Entonces tenemos un seminario introductorio, un programa de comunicación popular y alternativa en el contexto nacional e internacional. El seminario introductorio tiene que ver con elementos relacionados con lo que es este diseño, con el SIN, con el enfoque, con la orientación, fundamentalmente tiene que ver con eso. Lo de comunicación popular en el contexto nacional e internacional tiene que ver en ubicarnos en la génesis de la comunicación popular en nuestro país y las características que tiene, fundamentalmente. Ubicándonos también en el marco internacional, latinoamericano sobre todo. En la de epistemología de la investigación en las ciencias sociales, eso tiene que ver con los elementos de formación propios, ¿no? De los estudios posgraduados. A lo mejor de eso puedes decir tú algo. Breve. Decimos acá que lo que tiene que ver con la epistemología de la investigación en las ciencias sociales es que se ubique que tal, de alguna manera un comunicador popular es también un comunicador que tiene que estar ubicado en las ciencias sociales y los aportes que ésta le brinda. Entonces tiene que conocer cómo se ha generado en esa historia de las ideas esos conocimientos. Fundamentalmente va por allí. ¿Okay? Tenemos el aspecto relacionado con la responsabilidad ética, social, crítica del comunicador popular. Esos son elementos fundamentalmente del enfoque ético y de valores, ¿no? Para el ejercicio de la comunicación. Pero haciendo también... La persona puede participar en esa línea para enriquecer su trabajo de investigación. Entonces es bien interesante porque no es que se quede uno estancado nada más con esta visión, sino que puede buscar otras perspectivas para profundizar bien o su ámbito teórico, conceptual o su ámbito de aplicación práctica, metodológica. Eso es el estudio independiente. El seminario de investigación 2, ya vamos por el problema
que ya se ha discutido teóricamente, que se ha discutido conceptualmente, que he visto los recursos que utilicé y seleccioné para poder abordar ese problema. La recopilación de la data viene en este seminario. ¿Cómo recopilo esa data? ¿Cómo la sistematizo? ¿Cómo la organizo? Bien en tablas, bien en una matriz fenomenológica hermenéutica. Entonces, bueno, ese es un poco el trabajo del Seminario de Investigación 2 y cómo valido y le doy la fiabilidad a la información y al procedimiento que utilicé. Entonces, por ahí va, y bueno, también montar ya su discurso, argumentar su trabajo para llegar a la última fase, que es el trabajo de grado, del cual nos va a hablar Gertrudis, que es también experta en el área de investigación y en diseño instruccional y que nos ha acompañado en este proceso. Y en comunicación popular. Sí, yo soy comunicadora popular, graduada en un consejo comunal. Sí, bueno, yo quisiera hablar también de la asignatura de proyectos comunitarios populares, creación, organización, funcionamiento y autogestión de medios populares. En uno de los problemas que conseguimos es que se les ha bajado los recursos a los consejos comunales, se les ha dado incluso grandes impresoras, filmadoras, y el proyecto no sale adelante. Entonces, esta asignatura es bien importante, ¿no? Porque eso nos va a garantizar la sustentabilidad de los proyectos comunicativos en las comunidades. Claro, el diseño va mucho más allá, pero eso es una de sus funciones particulares. En cuanto al trabajo de grado, bueno, ustedes saben que es una regla acá del Ministerio de Poder Popular para la Educación Universitaria, de la OPSU y del Consejo Nacional de Universidades, que para egresar todo estudiante a nivel de pregrado y posgrado debe presentar un trabajo investigativo. En este caso, para la maestría se llama trabajo de grado, y no es más que la suma de lo que el estudiante fue aportando tanto en epistemología, investigación e innovación 1 y seminario de investigación e innovación 2 para construir su trabajo. Por supuesto, acompañado por los elementos formativos de la línea de investigación y de los contenidos de cada una de estas unidades curriculares. Para el caso de la maestría lo llamaremos trabajo de grado, de la especialización, trabajo especial de grado, y para la especialización técnica tenemos un trabajo técnico. Hay una cosa que, Gonzalo, no sé si lo dijiste porque yo llegué un poco tarde, que es un aporte que van a hacer todas las medios comunitarios para un poco apoyar el programa, es prestar sus instalaciones y sus recursos para que los estudiantes pudieran desplazarse para allá y hacer lo que por allí pues coloquialmente llamamos pasantías, que me parece bien importante que los participantes de este programa disfruten de todas las experiencias que tienen estos medios alternativos comunitarios venezolanos. Sí, muy pertinente, y que en muchos casos esas personas que participen o que aspiramos que vayan a participar, ahí se volaron las horas, el total, pero está aquí 576. Van a ser de su propio entorno comunitario y gente que está trabajando y haciendo experiencias en los medios a los que pertenecen, porque quieren mejorar en sus labores, en sus tareas, en su conocimiento, o quieren incursionar en otras áreas para ampliar el abanico de ejercicio de la comunicación popular en su comunidad o en su movimiento social. Bueno, no, aquí lo que está es la totalización, ¿no? de
de las horas, de las unidades de crédito, de las horas teóricas y de las horas prácticas, ¿no? Que cursarían 490 horas totales que cursarían los estudiantes y tendrían 36 unidades créditos. Son muchísimas, pero todo nos parece importante. Es horrible cuando uno tiene que tomar la decisión de tener que recortar cursos, porque bueno, no se puede, porque es un tiempo específico el que nos dan para que puedan culminar su trabajo. Y muchas cosas se pueden resolver por la vía de los trabajos de investigación, los seminarios, y por la vía de incorporación de otras electivas. Claro, van a tener un límite de créditos, bueno, pero tú puedes, en vez de ver una electiva, ves otra, que se amolda más a tus requerimientos, a tus necesidades, a lo que te agrada, te gusta. Y antes de decir eso, eso que presentamos ahí es la matriz correspondiente a la maestría con el contenido completo de los estudios, ¿no? Pero en el informe hay una matriz para la parte de acreditación, una matriz para la especialidad técnica, una matriz para la especialización profesional y una matriz, bueno, y la de la maestría, que es la que las engloba a todas. Las diferencias van a estar hasta dónde van a abarcar, cuántas unidades de crédito van a tener, cuál va a ser la manera como, hasta dónde van a llegar, pues, ¿no? El alcance, exactamente. Yo no sé si en esto de la dinámica de perfil de egreso, bueno, cuando lleguen lo voy a introducir, y cuando lleguen los elementos del perfil se los paso a ustedes. Dinámica del perfil de egreso, bueno, decimos el perfil del egresado constituye la síntesis de las competencias, conocimientos, habilidades, actitudes o cualquier otro tipo de enunciado que describa lo que se aspira a que el estudiante logre o sea capaz de realizar al término del programa. Esto según el Consejo Nacional de Universidades, CNU, 1987-13. El perfil académico que se ofrece es producto de investigaciones de carácter documental y de participación en eventos de comunicación popular y alternativa, así como de la detección en torno a los nudos problemáticos en el área y la representación del especialista en el área, ¿no? Bueno, ya hemos visto que hemos tomado en cuenta elementos de la ley, y muchas otras cosas, incluido lo que está dentro de la ley, deviene de la vinculación con los medios comunitarios alternativos, talleres, encuentros, congresos, etcétera, que han dejado incluso algunos documentos. No todos han sido publicados, pero afortunadamente tenemos acceso a muchos de esos documentos y de trabajo que se han hecho. Están algunos en el MISI también y en CONATEL. Bueno, los conocimientos conceptuales del egresado. Te lo paso ahí. Muy brevemente, también se atendió dentro de las bases documentales para la elaboración de esta dinámica del diseño del perfil del egresado. Se tomaron en consideración acuerdos internacionales, porque uno no está aislado en el mundo, y la UNESCO pues trata de dar algunos lineamientos conformados por ese UNESCO, por la totalidad de representantes de las diferentes naciones, y en esa perspectiva pues ellos hablan de conocimientos procedimentales, primero declarativos o conceptuales, procedimentales y actitudinales que debe tener cualquier egresado de estudios desde básica hasta postdoctoral. Entonces, en función de eso, nosotros nos basamos para tomar esta categoría de conocimientos conceptuales. No los voy a leer todos porque eso es demasiado engorroso, ustedes leen más rápido de lo que yo pueda hablar, pero lo que sí aspiramos es que este egresado tenga competencias o conocimientos que le permitan distinguir, diferenciar los diferentes paradigmas desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista de una cotidianidad de vida, que hace que tú tengas una manera de ver el mundo y que la contrastes con los otros y que respetes, en algunos casos, ¿verdad?, o en la mayoría de los casos, el punto de vista de los otros, pero que también tengas elementos para rebatir aquello que pretende obstaculizar tu posibilidad de comprender y ver el mundo. Esa sería un poco la primera parte, conocer esas teorías de las ciencias sociales y humanas para aplicarlas en mi contexto como comunicador popular, no como algo teórico que está aislado de mi vida.
definir los fundamentos teóricos, técnicos, conceptuales y prácticos sobre las estrategias comunicacionales para poder diseñar, gestionar y evaluar planes y proyectos de comunicación popular. Este es un punto bien importante porque nosotros planificamos muy bien, aplicamos algunas cosas, pero se nos olvida siempre evaluar. Eso pasa desde las políticas públicas hasta los trabajos más sencillos que uno hace a nivel de escuela. Describir las propuestas metodológicas, en ese caso, identificar diferentes modelos, métodos, técnicas y tecnologías, porque no solamente hay tecnologías duras, sino que también hay tecnologías blandas, y nuestras comunidades son tan creativas que producen tecnologías blandas. ¿Qué son tecnologías blandas? Aquellas, por ejemplo, que nos dan pautas de acción de cómo abordar a un conjunto humano o cómo abordar un trabajo que es complejo. Entonces, bueno, nos inventamos y empezamos a probar y creamos unas líneas de acción que no han sido sistematizadas, que no han sido discutidas, que no han sido rebatidas, pero que ahí estamos generando no solamente una tecnología blanda, sino de repente hasta una teoría nueva. Eso es lo que nos falta, ese saltico hay que dar, para no estar dependiendo siempre que es que toda la producción de afuera es mejor, que esa es la teoría única que existe y nosotros no podemos crear teoría. Nosotros podemos crear nuevos conceptos y de hecho lo hemos creado y hemos creado teorías también. No es que uno vaya a desconocer lo que se ha producido, pero también hay que enaltecer, reconocer lo que somos capaces de producir. Bueno, de alguna manera también identificar el campo multidisciplinario relacionado con los procesos de comunicación, ver los elementos y mecanismos comunicacionales de desinformación a los fines de afrontarlo. El que no conoce no puede afrontarlos, el que tiene un poquito de conocimiento puede luchar contra ellos. Recordemos siempre la frase de Michel Foucault, el poder está en el conocimiento. Si no tenemos conocimiento, no tenemos poder. Pasemos, ¿qué pasó yo? Conocimientos procedimentales, bueno, que logre producir contenidos comunicacionales, que impacten, que lleguen al otro, que sirvan para modificar el cambio conceptual que tenemos todavía y con base. Los conocimientos actitudinales son los valores y normas, que sabemos que tenemos muchos problemas ahorita en nuestro pueblo venezolano, latinoamericano y a nivel mundial es un problema, la formación de actitudes, valores y normas. Nosotros somos un poco, ¿cómo se dice?, caballos cimarrones, es que se llaman, esos que no aceptan que los amarren, que les pongan un cerco. Nosotros tendemos a ser así cimarrones, ¿verdad? Entonces, bueno, hay momentos en que tenemos que tener cierta disciplina, cierta programación, cumplimiento de esa programación, porque si no, no logramos que haya un cierto rigor para lograr las metas trazadas. La creatividad es importante, mientras estemos pensando y creando cosas nuevas, denos libertad, pero en el momento que ya ideamos, tenemos que lograr la meta. Bueno, tiene que haber honestidad, este es un trabajo que requiere mucho de la honestidad, la responsabilidad, compromiso, apertura e interés hacia el uso de nuevas tecnologías, tiene que haber esa actitud de apertura, aunque nos dé miedo manejar una editora digitalizada para digitalizar, que aprendamos a usarla, que no tengamos miedo, no importa que nos equivoquemos, equivocando es que se aprende, decía el maestro Rodríguez. Que tenga comportamientos proactivos, que no se quede nada más con el que ya yo supe esto y bueno, no tengo más nada que hacer, me quedo con esto y no propongo, tengo que proponer. Muestra confianza en sí mismo y en las personas que lo acompañan como condición para el desarrollo de proyectos de investigación. La confianza es un elemento clave en la conformación de grupos humanos. Si yo no confío en el otro, yo no puedo conformar ningún grupo. Hay que tener fe y creer en el otro. El que no tiene fe, dice, está perdido. Exacto. Exactamente. Hay que creer en el otro. Bueno, hay muchísimas cosas, esto es como un manifiesto, un poco más y vuela con alitas porque es un ángel. Pero bueno, uno pone todo lo que uno quisiera que yo alcanzara, pues esa capacidad de negociación, la capacidad de negociación es tan importante cuando uno trabaja con grupos, y bueno, que tenga capacidad de aceptación del otro en sus diferencias conmigo, pues si pensamos diferente podemos llegar a ciertos consensos, aunque sean puntuales. Y valorizar nuestras expresiones culturales, las de otros pueblos, pero fundamentalmente también las nuestras, en especial las nuestras.
Siento que con esto estamos un poco con las concepciones. Si a ustedes se les ocurren otras, apórtenlas. Yo pienso que quiero consultar acá a las compañeras del CIN, que habiendo llegado al perfil de egreso y tomando en cuenta la hora, quizás tenemos los elementos fundamentales, ¿verdad? Porque tenemos la conceptualización de la comunicación popular, la fundamentación del diseño, tenemos los nudos problemáticos que nosotros identificamos, esos poquitos, hay muchos otros, pero ahí están. Tenemos el objetivo y el propósito, hemos expuesto la malla curricular, hemos explicado más o menos cuáles son los programas, las materias que están allí incluidas, las salidas de las distintas alternativas que tiene los estudios posgraduados según los niveles académicos de los participantes, amplio para que venga gente que está que a lo mejor no son ni bachilleres, pero están metidos a fondo en el trabajo de la comunicación popular y quieren desarrollar sus conocimientos y aportar. Bueno, todo eso está, y finalmente esto relacionado con el perfil de egreso, que es lo que se quiere que sean las características, ¿verdad?, que se fortalezcan en el participante y la participante. Por supuesto, hay un documento que explica cada una de las partes y que nosotros se los podemos hacer llegar a los correos que anotaron en el ojito de allá arriba. Generamos 4 preguntas que son las que queremos compartir con ustedes, ¿no? Bueno, por supuesto, cualquier observación, comentario que tengan, que consideren que no están dentro de las respuestas de estas 4 preguntas, siéntense completamente dispuestos a compartirlas, ¿no? Lo primero tiene que ver con los nodos problematizadores. Y esta parte es muy importante, porque generar una propuesta curricular o una propuesta formativa sobre nada más las percepciones y lo teórico, corre el riesgo de que vayamos a formar sobre algo que no se necesita, o sobre el ideario de lo que nosotros creemos que se necesita y no sobre lo que está pasando en la realidad, ¿no? Entonces, si nos vamos... Ay, me quitaron la presentación. Sí, para que los compañeros puedan ir recordando. La primera pregunta entonces tiene que ver si esos nodos problematizadores que comparten los compañeros, ellos bien dijeron, bueno, son muchos más, pero a lo mejor entre ustedes que tienen la vivencia de los procesos de gestión sobre comunicación popular alternativa pueden distinguir, no, pero es que hay uno que no está allí y que es recurrente, que está pasando, que no lo estamos visualizando allí. Y la pregunta dice así: los nodos que contempla el programa reflejan la realidad del ejercicio de la comunicación popular alternativa, argumente su respuesta. En los nodos tenemos estos 5, doy fe que eran muchísimos más, pero lo que, digamos que hay unas cajitas muy odiosas de lo que uno tiene que presentar ante el Secretariado Permanente de Posgrado, bueno, que hace que constantemente le estemos pidiendo a los diseñadores, reduzcan tal cosa, sinteticen esto, porque allá eso ni lo leen, nos los rebotan nada más cuando ven que son más nodos de un número en específico, ¿no? Entonces, fíjense que los nudos que están aquí tienen que ver con debilidades en la generación de los contenidos de calidad desde la perspectiva contrahegemónica. La insuficiencia del punto de vista técnico y de autogestión productiva, insuficiencia en la formación y organización de los activistas populares, deficiencia en la formación para la comunicación crítica, así como para la crítica de la comunicación, y la necesidad del rescate del hilo histórico de la comunicación popular. Consideran que ahí se visibiliza esas situaciones problemáticas que hay hoy en día en los medios de comunicación popular alternativa, están completos, hay algo más, hay algo que falta. ¿Qué creen ustedes? Como somos poquitos, creo que podemos lanzar la pregunta y cualquiera puede responder, porque lo habíamos pensado para hacer grupos de discusión, pero como somos poquitos, creo que lo podemos manejar de esa manera. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, específicamente de los nodos. Cuando hablamos de los nudos problemáticos,
es diría un autor, de las situaciones de emergencia de comunicación popular alternativa. Oye, es que no tengo las habilidades para, es que tengo dificultades para acceder a tal cosa, es que la forma de organización del medio no es la más favorable. Nos referimos a la problemática, por lo cual el programa puede ayudar en la adquisición de conocimientos, habilidades, de actitudes que van a favorecer que esa problemática pueda atenderse.